Muy buenas tardes a todos. Anoche empezamos mal, pero veo que hoy seguimos igual. Buenas tardes a todos. Ahora. Quiero, amados, contaros algo muy grave. En esta tarde se ha perpetrado un delito que tengo que denunciar desde aquí. Y se ha cometido un delito y tengo que confesar un pecado. No, es muy serio esto, Nicolás. Mientras estábamos comiendo, cuando llegué a mi habitación, estaba abierta, el baño abierto y donde está el papel higiénico abierto, y me robaron el papel higiénico. Es la primera vez en la vida que me han robado papel higiénico. Quiero que sepan que el CSI viene de camino. Tengo algunas sospechas. No quiero mirar a nadie, pero la habitación que tengo enfrente creo que ha sido el pastor Mauricio, pero no podemos señalar a nadie. Claro, ese ha sido el delito. ¿Cuál es el pecado que tengo que confesar? Que claro, ante una urgencia tuve que ir a la habitación de mi madre y robarle el papel higiénico a ella. Bueno, espero que antes que termine el retiro ese chorizo venga y confiese su pecado. O choriza, no sabemos de qué género es, ¿no? Entiendo que si te dio un achuchón y no tenía, pues tuviste que entrar en cualquier puerta, pero bueno, imagínate que hubiéramos estado dentro. Dios. Bueno. No, es broma, es verdad. Lo digo en broma, pero el papel me lo chorizaron. Ay, Dios mío. Esto es una buena anécdota. No sé, Nicolás, si hacer más retiro contigo, ¿eh? Bueno, un poco de humor para lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde nunca está de más. Hay algo que el Señor ha planificado en este tiempo, ¿no? Porque la verdad es que Lucho y yo en ningún momento hablamos de lo que íbamos a compartir, ¿no? Simplemente Nicolás nos invitó y bueno, conforme al título, pues estuvimos desarrollando lo que el Señor puso en nuestro corazón, ¿no? Y viendo cómo ha ido el desenlace, pues veo cómo ha ido encajando, ¿no? La necesidad de decirle, Señor, perdónanos porque hemos descuidado, hemos dejado de traerte leña, ¿no? Aquí traemos hoy, somos nosotros la leña, ¿no? Para el sacrificio, ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Y ayer anoche le pedimos perdón al Señor y luego pues hemos vuelto a restaurar, ¿no? El Señor enciende el fuego y en esta mañana, escuchando la palabra, ¿no? Y el respaldo de Dios en la vida de Lucho, pues me gozaba grandemente, ¿no? Y cómo el Señor quiere no solamente encender, sino que quiere impulsar a la iglesia, ¿no? Es un paso más, ¿no? Como que cada plenaria que el Señor nos está hablando es un paso más, ¿no? Primero era necesario ponernos a cuentas con Dios y luego el Señor viene el desafío. Ahora os impulso, os empujo. A veces hay que empujar. El Espíritu Santo es un caballero, pero algunas veces nosotros somos tan tranquilitos, tan paraditos, que el Señor nos tiene que pegar un leve empujoncito para que nos volvamos a poner en movimiento, ¿no? Yo sé que el Señor en esta mañana nos ha dado un buen empujoncito, ¿no? Con el fuego de Dios, ahora impulsados hacia ese llamado, ¿no? Que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta tarde yo quisiera compartir con vosotros, a ver, ¿hasta qué hora la cena? ¿A 8:30? Vale, a las 10, vale. Quisiera tratar con vosotros un tema que normalmente no se predica mucho, no se enseña mucho. Yo voy a pedir que me ayudéis en la participación, pero quiero hablar acerca de un demonillo que se mete mucho en la iglesia y que afecta mucho a la hora de atarnos para usar los dones espirituales. Y es el espíritu de intimidación. Cómo el diablo siempre busca la manera de intimidarnos, insertarnos temor para que no usemos lo que Dios nos ha dado.
Por eso quiero hablar acerca de liberar los dones, ¿no? ¿A dónde tengo que apuntar esto? Está bien. ¿Para acá o para allá? Para el ordenador, ¿no? Vale, gracias. Liberando nuestros dones. Tenemos tanta necesidad de poder usar lo que Dios nos ha dado. Cuando Dios nos da sus regalos, no es para que lo ocultemos, para que lo guardemos, no es para que cuando nos ofendemos o nos peleamos con el pastor porque ha dicho o no me deja usar, pues ya no lo uso más, porque el pastor no me deja. No, o sea, déjame decirte una cosa, cuando Dios te da algo, Dios te va a permitir que lo uses. Lo que tienes que cuidar es tu actitud para cómo usarlo. Porque muchas veces Dios nos da regalos y por no tener madurez, mal usamos lo que Dios nos ha dado. Y al final terminamos mal usando los regalos que el Espíritu Santo quiere dar a su iglesia. De hecho, a lo largo del mundo, nada más que tienes que meterte en YouTube y vas a ver infinidad de personas a los cuales Dios respaldó con un don espiritual y lo han mal usado o lo han negociado o se han enriquecido acerca de dones que Dios les ha dado. Pero también ocurre el otro extremo de la iglesia, es que Dios nos quiere dar cosas y nosotros, por dejarnos ser intimidados, no somos capaces de usar con toda libertad lo que el Señor nos ha dado. La intimidación. Vamos a leer algunos textos porque casi todo lo que hemos estado compartiendo está relacionado con el tiempo de la reconstrucción del segundo templo. Esta mañana Lucho nos hablaba acerca de Zacarías y de Ageo, aquellas personas a las cuales Dios levantó para reconstruir el templo, donde Dios dice que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Y Nehemías, sabéis que Nehemías estaba con el rey Artajerjes y tuvo esa carga, o el Señor puso en él esa carga de ir a reconstruir los muros. Claro, reconstruir la ciudad cuando los muros están destruidos no vale para mucho, porque en cualquier momento vuelve a entrar el enemigo otra vez y vuelve a destruir todo lo que hay dentro. Entonces, la reconstrucción de los muros era algo muy importante para que se pudiera edificar las casas de la gente y, como no, el templo del lugar de adoración al Señor. Entonces Nehemías, conocéis la mayoría de la historia, él se mete en un proceso de ayuno, de oración con el Señor, de intercesión, de clamor, de pedir perdón al Señor, de pedir perdón incluso por los pecados que él no había cometido, sino los que había cometido el pueblo de Dios. Y cuando él va a Jerusalén y quiere o empieza a reconstruir el templo, pues se encuentra, los muros, pues se encuentra con la oposición. La oposición no es el Partido Popular ahora, ¿eh? Hablamos de otra oposición. Hablamos de Sanbalat, Tobías y bueno, unos pocos más que había por ahí que quisieron impedir a toda costa que Nehemías cumpliera aquello para lo cual Dios le había permitido salir del imperio babilónico para ir a reconstruir los muros. Y dice en Nehemías capítulo 2, versículo 19, dice, cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, mira qué dice, ¿hicieron qué? Escarnio. Luego vamos a buscar la definición. Escarnio de nosotros y nos despreciaron. Yo quiero que me acompañen. Si no me acompañan, estamos perdidos. Y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En realidad no se estaban rebelando contra el rey porque Nehemías tenía cartas del rey Artajerjes para edificar el muro. Pero el diablo es un experto en tergiversar siempre la verdad y en darnos otro mensaje que no es el genuino. Miren lo que dice Nehemías, capítulo 4, versículo del 1 al 3, en esa oposición que está haciendo Sanbalat y los suyos, ¿no? Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó
y se enfureció en gran manera, y otra vez usa la palabra, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, ¿qué dice? Lo derribaría. Bueno, ahí no sé por qué no aparece la última parte del texto, no sé qué me he quedado. Vale, está ahí. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Padre, háblanos en esta tarde por medio de tu Espíritu Santo. Necesitamos oír voz de Dios y no voz de hombre. Así que usa estos medios que nos proporcionas en esta tarde para que tú puedas hablar a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te intimida el enemigo en estos dos textos? ¿Qué dos palabras han salido ahí que nos ha llamado la atención? Es lo que hemos leído antes. Escarnio, vamos a ver aquí las dos maneras. Lo primero que hace escarnio. ¿Quién sabe decirme lo que significa hacer escarnio? Afrenta pública, una burla, eso es exactamente lo que significa. Burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar, de avergonzar. Esa es la estrategia favorita del diablo siempre. Cuando encuentra a un hombre, a una mujer determinada a llevar a cabo una obra para el Señor, lo primero que va a hacer el enemigo es burlarse de ti. Es decir, ¿quién eres tú? ¿Quién te has creído que eres para atreverte a edificar el muro? Es lo primero que hace. Y a ver quién se acuerda cuál es la otra palabra que también intenté resaltar al principio. ¡Ay, qué buena! Gracias. Veo que están atentos, gloria a Dios. Qué bueno. Desprecio. ¿Qué significa la palabra despreciar? No apreciar. ¿Qué más? Desvalorizar. Bueno, ahí dice desestimar y tener en poco, desairar. Y la segunda, quitarle el precio a alguien o a algo. Desprecio. Ayer por la mañana estaba teniendo devocional y yo salgo a caminar por la mañana, intento. Y no sé por qué me vino a la mente cómo en esta sociedad llamamos a las personas que tienen algún hándicap, ¿no? Entonces, cuando alguien está en una silla de ruedas o está impedido de alguna manera, le llamamos minusválido, ¿verdad? Y ahí tenemos las plazas de minusvalía. Y cuando vemos la silla de ruedas, esa persona es minusválida. Y yo estaba pensando, no sé por qué, me estaba acordando del desprecio y me vino esa imagen, minusválido. ¿Sabéis qué significa minusválido? Menos valor. Gracias. Menos valor. Y eso es lo que el diablo quiere hacer constantemente con nosotros. Hacernos o quitarnos todo nuestro valor. Porque sabe que si toca nuestra identidad y nos hace sentir sin valor, minusválidos o con menos valor, ya está atando aquello que Dios nos ha dado, ya nos está impidiendo realizar y desarrollar lo que el Espíritu Santo nos ha dado como un regalo para que el nombre de Cristo sea edificado y para que el reino de Dios extienda. Y yo me pregunto,
¿Cuántas personas hay en nuestras congregaciones a los cuales Dios les dio talentos preciosos y tremendos y que nunca lo pudieron usar por diferentes razones que vamos a ver luego? Y yo sé que a los pastores esto nos causa mucha tristeza porque vimos o tuvimos mucha gente con mucho potencial que nunca pudieron desarrollarlo porque se dejaron engañar por el mensaje del diablo. Y luego otras personas que a lo mejor no tenían el potencial, pero que le creyeron a Dios y fueron capaces de hacer proezas. Por eso dice la Escritura, en Dios haremos proezas. Y no son muchas veces los que tienen más capacidades, sino los que le creen a Dios. Pero vamos a ver otro texto bíblico que también está en Nehemías. Fíjense el mensaje cuando Nehemías se encuentra con la oposición de toda esta gente, que le dice a la gente, eso que estáis edificando, si viene una zorrilla, se va a caer el muro. Estaban despreciando su trabajo. Estaba diciendo, vosotros no tenéis capacidad para edificar un muro sostenible, fuerte, que sea capaz de proteger a la ciudad. Así que dice, y Judá dijo, ¿quién dijo? ¿Quién? Judá. O sea, el pueblo judío lanza este mensaje. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Eso dijo Judá. Y luego ¿quién dice algo? Díganlo fuerte. Los enemigos. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Vamos a meditar un momentito en estos dos textos. ¿Qué dijo Judá? Díganme, ¿qué dijo Judá? Vale, las fuerzas están ahí, ¿verdad? Se han debilitado. ¿Qué más dijeron? El escombro es mucho, o sea, mucha faena. Yo me acuerdo que estando en Alemania, un domingo voy a una iglesia y me dice el pastor, Paco, tengo aquí un alemán que sabe una frase en español. Ay, qué bien, sí, porque trabajó muchos años con un español y se aprendió una frase de memoria. Así que me voy el abuelito tenía 80 y tantos, 90 y tantos años, y le digo, ¿qué palabra la que sabe usted en español? Y dice, mucho trabajo, poco dinero. Había estado con un español quejica que no quería doblar mucho las pinas. Mucho trabajo, poco dinero. Pero fíjense el mensaje de Judá, ¿eh? Las fuerzas no tenemos, se han debilitado, hay mucho que recoger, hay mucho trabajo y lo peor de todo, no podemos. ¿Por qué se creen ustedes que es tan importante declarar la palabra Filipenses 4:13? Que dice todo, estoy un poco sordo todavía, todo. Es muy importante proclamar la palabra de Dios. A veces Dios hace cosas y nosotros ni somos conscientes. La semana pasada pasó una hermana en nuestra congregación y dio un testimonio de que ella me dijo que hace unos meses, yo no me acordaba siquiera, que voy a tener que cerrar el negocio porque no puedo más con esto. Y yo le dije, sí puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios la tocó de tal manera con esa palabra que aún hoy en día permanece con su negocio abierto. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el mensaje derrotista o derrotador que tuvieron el pueblo de Judá, a la que tuvieron un poco de oposición, no podemos. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Que Dios te dice, quiero que hagas algo. Y tú dices, no puedo, no tengo fuerzas. Y necesitamos ir de nuevo a la palabra de Dios.
todo lo puedo en Cristo. En Cristo, no es que yo pueda nada. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me da las fuerzas para que donde yo no llego, Él pueda llegar. ¿Y qué fue lo que dijo el enemigo? ¿Qué dijo el enemigo? Sigan, díganme, ¿qué dijo el enemigo? No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, hagamos cesar la obra. Ese es el objetivo. Cesar la obra. Quédense luego, nos decían hasta 10 veces. Y yo te pregunto, ¿crees que hay una relación directa entre lo que tú dices y lo que planifica el enemigo? Piensa en un momento. ¿Crees que hay una relación directa entre lo que tú verbalizas, vocalizas y lo que hace el enemigo? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Te metes en en internet y empiezas a buscar coche nuevo o coche de segunda mano. Y un rato más tarde, abras la página que abras, te van a salir publicidad de coche nuevo o coche de segunda mano. Y te metes en tu Facebook y te va a salir publicidad de coche nuevo o de segunda mano. Y te metes en el Instagram o en cualquiera de las redes sociales y te va a poner lo que tú has estado buscando. Eso es lo que llaman la inteligencia artificial, ¿verdad? Tienen unos algoritmos que son capaces de ver de lo que tú estás buscando y conforme lo estás buscando dices, este está deseando esto, ahí está. Pum, pum, pantallazo, pantallazo, pantallazo. Pues en lo espiritual ocurre exactamente igual. Lo que tú vocalizas es lo que el enemigo empieza a diseñar para tentarte, para mandarte tentaciones, para mandarte flechas, dardos del enemigo, para debilitarte, para hacerte que tú caigas, que te alejes del Señor, que te apartes de seguirle constantemente. Porque lo que nosotros, sin caer en el extremo de aquellos que sobreexaltaron la confesión positiva y empezaron a confesar estupideces, muchos de ellos, perdónenme, está grabando, no quiero ofender a nadie, pero algunos se salieron del tiesto, ¿no? Lo que confesamos sí es importante porque la palabra de Dios tiene poder. Y cuando confesamos nosotros la palabra de Dios, produce en nosotros fe. Y esa fe es la que es capaz de mover montañas. Ahora, si nosotros manifestamos solamente queja, ¿qué va a salir de ahí? ¿Qué va a hacer el enemigo? Ponerte en situaciones donde te quejes más. Y que vivas circunstancias que provoquen que te quejes más todavía. Y así podíamos hablar largo y tendido de este tema, ¿no? ¿Cómo opera en este texto que hemos estado viendo el enemigo? Pues muy sencillo, su objetivo es cesar la obra. Conocemos el texto que está, dice el apóstol Pablo, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, hasta el día del fin, ¿no? El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Que cesemos la obra, que dejemos de hacer. Lo que os estoy compartiendo es algo tan sencillo, pero que constantemente la iglesia es engañada con estas cosas. Su objetivo siempre es, amados, cesar la obra. Y nuestro objetivo debería ser siempre no permitirle al diablo, ni a cualquiera de los secuaces que él envíe, que tú y yo parásemos de hacer lo que Dios nos llama a hacer. Ese tendría que ser nuestro objetivo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo pensáis que lo hizo aquí con Nehemías? ¿Qué estrategia usó Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe para cesar la obra? ¿Llamó a un ejército de afuera? No. Se mete en medio. Se mete en medio.
en medio de la obra. Así que se va para el que tiene el pico y le dice, esto que estás haciendo es una tontería. Esto no sirve para nada. Estamos malgastando nuestra juventud aquí en la iglesia. Nos deberíamos ir por ahí, pasárnoslo bien. Espero que no haya dicho amén, ¿no? Pero yo espero que haya sido una exclamación. Oh, Señor, líbranos de esto, por favor. Se mete en medio. Se mete en medio. ¿Cómo se mete en medio? Fíjate cómo lo hacen con ellos, usando al mismo pueblo de Dios. Porque leíamos antes, amado, que dice, y hagamos cesar la obra, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, o sea, los que traían el mensaje de desánimo para los que estaban edificando la obra, era el mismo pueblo de Dios, eran los mismos judíos. Oye, ¿y no pasa esto muchas veces en la iglesia? ¿Ustedes se acuerdan cómo Pedro en un momento habla por el Espíritu cuando Jesús le dice, ¿y quién dice los hombres? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero un poquito más tarde le tienen que decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Se acuerdan de ese texto, verdad? Me eres piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces en la iglesia, en vez de ser instrumento de edificación, en el mismo pueblo de Dios encontramos instrumentos de destrucción? Y esa es una estrategia muy bien usada por el diablo. Y que cuando en la iglesia no tenemos madurez y discernimiento, pues somos seducidos y engañados por el diablo. Y nos creemos el mensaje. ¿Cuántas veces dice que repetía el mensaje? ¿Por qué pensáis que 10 veces? ¿Por qué pensáis no 5, ni 7, ni 8, ni 9? ¿Por qué 10 veces? ¿Nadie lo ha pensado nunca? A mí me llamó mucho la atención. Según los psicólogos, cuando tú quieres que un mensaje se grabe en tu mente, en tu intelecto, de forma que no haya manera de borrarlo, el número perfecto para eso es el 10. Aparte, si te metes en numerología, el 10 tiene mucho significado, ¿no? En la Biblia. Pero 10 veces. Si el enemigo es capaz de decirte a ti 10 veces, no vales, no sirve, eres tonto o tonta, y te lo crees, posiblemente vas a estar casi toda tu vida atado o atada a pensar que no sirves, no vales y que eres tonto. Hasta que vengas en una noche como esta y desatemos eso en el nombre de Jesús. 10 veces. Cuando yo era pequeño, ustedes han visto o escucharon una serie de televisión que se llama El Príncipe. No mire con esa cara, Carlos, por favor. Si tú no la has visto, pon. Bueno, una serie que salía, creo que era en Antena 3, yo no la he visto nunca, pero sé que salía, El Príncipe. El Príncipe es una barriada de Ceuta, donde originalmente hoy en día solamente viven árabes, solamente viven musulmanes. Pero cuando yo era pequeño, era un lugar de viviendas, de barracas, de casitas de planta baja, pequeñitas, donde vivían muchos españoles. De hecho, apenas había árabes en Ceuta hace 50 años. Había muy pocos. Y recuerdo que justo enfrente de la casa de mi tía había una escuela coránica. Y todos los sábados, muy similar a cómo los judíos también enseñan a sus hijos, todos los sábados los niños se sentaban con las piernas cruzadas en el suelo, enfrente del imán, y empezaban a repetir y repetir y repetir textos del Corán. Por eso tú hoy en día hablas con cualquier musulmán y se sabe el Corán casi de pe a pa, la mayoría de ellos, porque desde pequeño han sido instruidos en la repetición. No les enseñan a pensar, ni siquiera a cuestionar, porque a la que cuestiona le pegan un par de galletas y le dicen, niño, esto no se cuestiona, esto es la voluntad de Alá y se acabó.
De hecho, Islam significa sumisión. O sea, no se te permite pensar. Tienes que obedecer, someterte, sí o sí. Sí o sí. Y a ellos se les enseña el mensaje, pom, pom, por repetición, por repetición, por repetición. Y todos sabemos lo difícil que es que un musulmán se convierta al Señor, a no ser que tenga un sueño, una visión o una experiencia sobrenatural. Porque desde pequeño les han estado repitiendo y repitiendo versículos del Corán, versículos del Corán. Y nosotros muchas veces en la escuela dominical, sin darnos cuenta, entretenemos más a los niños que enseñarles a memorizar la palabra de Dios. Nos tomamos las cosas muy a la ligera, ¿no? Pero ¿de dónde viene el conflicto? Tengo una lista que seguramente ustedes podrán poner más, ¿no? Porque no siempre viene directamente del enemigo. Muchas veces, ni de los hermanos. El conflicto no viene de los jóvenes, no viene de los padres de los jóvenes, aunque muchas veces los padres de los jóvenes dan más la lata que los jóvenes. Perdónenme el atrevimiento, pero hablo por experiencia propia, ¿no? El conflicto no viene de las incomprensiones del pastor, aunque a veces el pastor pues no comprende, porque no tenemos por qué comprenderlo todo, ¿no? ni acceder a todo, ¿no? El conflicto no viene de una posición laboral, económica, no porque estemos mejor situados económicamente no vamos a tener problemas con la intimidación. La mayor lucha, ¿contra quién es? Dígalo, quiero escucharles, por favor. ¿Contra quién es la mayor lucha? Nosotros somos quienes atamos muchas veces nuestros dones cuando nos creemos la mentira del enemigo. Es triste, pero es así. A veces nuestra falta de fe, nuestra vulnerabilidad al mensaje de Dios nos hace muy débiles y el enemigo nos confunde. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras quejas, con nuestras incredulidades. Nosotros muchas veces le permitimos al diablo que tenga esa autoridad sobre nosotros y le permitimos que ese espíritu de intimidación opere en nuestros corazones. Opere en nuestros corazones. ¿En quién opera este tipo de espíritu? El espíritu de intimidación. ¿En los más tímidos o en los más extrovertidos? ¿En quién pensáis? ¿En quiénes? Los dos. No tiene nada que ver, amados, con ser extrovertido o introvertido. De hecho, muchas veces cuando uno parece que está más seguro es pura fachada. En realidad, lo que está manifestando es una fragilidad de carácter que está ocultando con una verborrea exagerada, ¿no? Y habla, y sobre todo habla mucho de sí mismo porque parece que, no, porque yo hago esto, yo sé esto, yo aquello, no, yo quiero ser el primero, no, yo voy, no, yo tengo, no. Y en realidad eso está ocultando una inseguridad. Pero muchas veces tenemos la tendencia de pensar que aquellos que son más introvertidos son en los que más está operando ese sentimiento o ese espíritu de intimidación. Pero no siempre es así, ¿no? Ser capaz de ser intimidado no tiene nada que ver con la unción que tú puedas tener. Hay personas que son muy usadas por Dios. De hecho, yo diría que no conozco ni un solo pastor, fíjense lo que les digo, que no tenga terribles luchas en su mundo interior cada vez que tiene a lo mejor que predicar en otros lugares que no sea su iglesia. Si yo llamo aquí a una persona que nunca ha predicado nunca y la pongo aquí al frente y le digo, predica, posiblemente le van a temblar las piernas y hasta las cuerdas vocales. Porque no tiene esa costumbre. Y porque automáticamente le va a venir el mensaje de intimidación. ¿Quién eres tú para predicar? Si hay gente más preparada que tú. Mira, el pastor sabe más que tú. Mira ese hermano cómo sabe la palabra de Dios. Y tú eres un ignorante de la Biblia. ¿Cómo tú te vas a poner a predicar?
y escuchamos el mensaje de Satanás y nos invalida para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y sabéis, yo lo digo porque, bueno, no sé, aquí ahora no me siento nada nervioso porque me siento muy en casa, muy en familia con vosotros. Pero cuando a mí me toca ahí, esto lo sabe mi mujer, yo soy una persona que parece muy seguro de sí mismo, pero en el fondo soy una persona tremendamente tímida. Y yo sé que los que me conocen dirían, no, Paco tímido si tiene un morro que se lo pisa. No. Yo voy con mi mujer a comprar a algún sitio y le digo a ella que pregunte. ¿De verdad? Os lo digo de verdad. Yo recuerdo la primera vez que me invitaron a pasar al frente y contar mi testimonio cuando yo estaba recién convertido. Hablé tan rápido que tuve que repetirlo 2 veces porque no duró ni 2 minutos. Y la primera vez que me invitaron a predicar, tan inseguro. Lo que pasa es que después de tantos años, pues uno de alguna manera aprende y sobre todo acepté un consejo que un misionero muy amigo mío me dijo que me ayudó a cambiar mi manera de pensar. Recuerdo que un día estaba hablando acerca de mi carácter. Es que yo le estoy pidiendo al Señor que me cambie mi carácter porque yo no quiero ser así. Y él me dijo, pues estás orando mal, porque Dios te ha creado así. No hablo de actitudes y de actitudes pecaminosas, hablo del carácter. Y él me dijo, estás orando mal, porque Dios te ha creado así y te quiere usar así. En vez de orar y decirle, Señor, cámbiame mi timidez, dile, Señor, dame poder para vencer mi timidez. Y ese para mí fue una frase que cambió mi corazón. Pues yo dije, Señor, es verdad, no me voy a condicionar por el mensaje del diablo, sino que te voy a creer a ti por encima de todas las cosas. Entonces yo sé que cualquier hombre o mujer que está aquí en esta sala, en esta tarde, si Dios lo llama, si se lo propone en su corazón, puede ser tan buen predicador como el pastor Nicolás. Como yo, tiene que prepararse un poco más. No, es broma. Bueno, bromas, perdóname, amado mío. Pero Dios nos da el poder para vencer cualquier circunstancia que estemos enfrentando, que parece que nos va a ahogar. No nos va a ahogar, Dios nos va a dar esa victoria, amados. Así que puede ser como lo era Pedro, ¿no? Extrovertido, fuerte, audaz y hasta ungido, y estar peleando con la intimidación por dentro. De hecho, muchos de los pastores y evangelistas que han metido la pata, precisamente han metido la pata en los momentos donde tuvieron las mayores victorias, porque se relajaron y pensaron que habían alcanzado su momentum y su clímax y ya ahora no hay nada que me pueda vencer, y en esa vulnerabilidad el diablo les atacó, amados. El diablo les atacó. Tenemos que estar siempre alerta, ¿no? Apariencia versus verdad. Miramos la vida de Pedro, ¿verdad? Era extrovertido, nunca tímido para expresar su opinión, era audaz por toda su apariencia. Pedro era de voluntad fuerte y aparentemente sin temores. Parecía que nada podía intimidar a Pedro, pero algo lo hizo. Su temor a la muerte causó que negara a Jesús 3 veces. Y yo no sé, seguro que te has preguntado en más de una ocasión, ¿cómo puede ser que un tío que le corta la oreja a un soldado que viene a apresarle de pronto sale corriendo porque una mujer le dice, tú no eres de los que estaban ahí con Jesús? ¿No es de aquí? Ah, ¿que es de ahí? Vale, estaba ya bailando la Macarena aquí y todo, pero... Ah, vale. Por tanto, la habilidad, como dice ahí, para caminar libre de la intimidación no es tener una personalidad fuerte. O Simón, Pedro hubiera sido el último en negar a Jesús, así como el más equipado, amado para permanecer fiel. Y voy a buscar Juan capítulo 18, versículo 3 y versículo 10. Juan capítulo 18, versículo 3 y versículo 10. Porque aquí está hablando de esa experiencia del apóstol Pedro, ¿no?
Dice, Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. De ahí viene que Pedro fue el primer torero de la Biblia. Cortó una oreja. Primer torero de la Biblia. Pero veis el contraste de lo que ocurre, por ejemplo, en Mateo 26, versículos 69 y 70, donde dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¡Qué contraste! Porque Pedro parecía muy seguro, pero Pedro tenía temor. Temor, amados, temor. Temor, sobre todo después de ese despliegue que tuvo, ¿no? Dice, según lo ocurrido, ¿por qué Simón Pedro podía desafiar a los soldados solo para luego ser cobarde a una criada? Sobre todo después del despliegue de coraje que tuvo en Mateo 26. ¿Por qué? Porque, amados, fue intimidado por el mensaje del enemigo. Tuvo temor. ¿Cuál es la raíz de la intimidación? Ya no queda, bueno, sí, todavía queda una hora más, si no se preocupen. ¿Cuál es la raíz de la intimidación? El orgullo, el egoísmo, el amarnos más a nosotros que a Jesús. ¿Qué dice Jesús acerca de amarnos? A ver quién se acuerda del texto acerca de amarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan el texto? Dice, ¿cómo era? El que ama su vida, ¿qué? Y el que pierde su vida por causa de mí. ¿Qué pensáis que quiere decir Jesús cuando dice el que ama su vida la perderá? ¿Está hablando acerca de ser un mártir? ¿Qué significa perder la vida? Bueno, esto no se lo voy a decir yo, eso lo van a investigar ustedes. Eso lo van a investigar ustedes. ¿Qué significa perder la vida? No está hablando de morir. No está hablando de morir. Está hablando de darle más lugar al orgullo, al egoísmo y el amarnos más a nosotros mismos que el amar a Jesús. Cada vez que tú te amas más a ti que a Jesús, es porque has dejado que la intimidación entre en tu corazón. Entre en tu corazón. Recuerda la experiencia de Pedro cuando corta la oreja y más tarde niega a Jesús. O recuerda la experiencia de Jesús en Getsemaní. ¿Qué sale de ahí? ¿Qué salió de Getsemaní? ¿Qué salió de los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos en Getsemaní? ¿Qué manifiesta o qué manifestaron los discípulos de Getsemaní? Diferencia, ¿qué más? Egoísmo. Bueno, en realidad se quedaron fritos, tenían mucho sueño, estaban sus ojos cargados, estaban cansados, Ahora, sí, pero no es una excusa, porque si tu mejor amigo te dice, oye, ora por mí que estoy en angustia hasta la muerte, y tú te quedas dormido, unas pocas veces, al final tú dices, jolín, con amigos como estos, ¿para qué quiero enemigos, no? Pero, ¿qué sale de Getsemaní? Carne débil. Que básicamente es lo que tú y yo somos. ¿Qué salió de la experiencia de Jesús en Getsemaní? ¿Qué salió de allí? Él murió a sí mismo, a su propio deseo de ser liberado, ¿verdad? Así que ahí salió puro aceite, sacrificio de adoración al Padre, morir al yo. Morir al yo. Morir al yo. No sé si el otro día estaba leyendo en internet, no sé si han leído alguna vez acerca de la experiencia de la zanahoria, el huevo y el café.
¿Alguien aquí sabe esa historia? ¡Qué bien! Voy a ser el primero. ¡Ah! En una ocasión, una jovencita fue a casa de su abuela y fue llorando y diciéndole: no puedo más, estoy cansada de luchar con esta situación en mi vida, yo estoy a punto de tirar la toalla, de rendirme, ya no puedo más, no tengo fuerzas para seguir peleando. Y la abuela cogió 3 ollas, puso agua a hervir y puso en una zanahoria, en otra puso un huevo y en otra puso unos granos de café. Después de dejarlo varios minutos hirviendo, le dijo a la nieta: hijita, coge la zanahoria. La muchacha cogió la zanahoria. ¿Cómo está? Está muy blanda. Muy bien. Coge el huevo ahora, pélalo. ¿Cómo está el huevo? ¿Cómo sale el huevo después del agua? Sale duro. Dice: ¿y cómo está el café que te estás tomando? Está rico. Y la abuela le dijo: esta es la opción que tú tienes en tu vida. Cuando pasas por el fuego, cuando el agua está hirviendo en tu vida, puedes quedarte débil como una zanahoria. Puedes endurecerte de tal manera que te hagas insensible como el huevo. O puedes decidir ser como el grano del café, que da aroma y sabor al que lo toma luego. Nosotros elegimos cómo queremos ser con el resto de nuestras vidas. Cuando pasamos por la aflicción, ¿queremos endurecernos? Mucha gente se endurece. ¿O queremos debilitarnos como la zanahoria? Se queda flácida, tierna. Pero el café en el fuego, o los granos del café en el fuego, lo que provoca es un aroma y un sabor al que lo prueba luego. Amados, ¿cómo fue Jesús intimidado? Porque no piensen que Jesús no fue intimidado. En Getsemaní ya fue intimidado, pero él fue intimidado por los soldados del templo. Él fue intimidado por todo el Sanedrín. Se burlaron todos los ancianos. Se burlaron de él. Fue intimidado por los soldados romanos. Fue intimidado por Poncio Pilato apelando a su autoridad. Fue intimidado en la cruz del Calvario. Fue intimidado. Él pasó, pero no se dejó intimidar. ¿Te imaginas cuando estaba en la cruz? Si tú eres el Hijo de Dios, cuestionando en todo tiempo quién era. Conclusión, estamos cerquita ya. Si echas un vistazo a todos los hombres de Dios en la Biblia, cada uno de ellos, vas a ver que todos fueron grandemente intimidados y todos lucharon contra eso, contra ese mensaje del enemigo. Moisés, ¿qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Soy tartamudo, ¿verdad? Y tuvo Dios que buscarle a Aarón por causa de su falta de fe. ¿Qué dijo Jeremías? Ay, es que yo soy muy joven. Y Pablo, ay, es que tengo un aguijón en la carne y estoy rogando y no hay manera de que se me vaya el aguijón. Hay quienes dicen que el aguijón de Pablo es que como era muy bajito tenía complejo de chiquitito. Hay otros que dicen que tenía problemas en la vista y que estaba ciego, y otros que dicen que era un tormento satánico que tenía, porque dice que era un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás. Cada uno que lo interprete, ¿no? Lo interprete. La valentía necesaria para romper el poder de la intimidación debe ser alimentada por nuestro amor a Dios. Por eso el amor, amados, es la clave. Si yo quiero vencer la intimidación, tengo que amar más a Dios que lo que me está intimidando. Tengo que ser capaz de poner a Dios siempre en primer lugar, porque la intimidación siempre opera en la mentira, pero la palabra de Dios opera en la verdad. Por eso este texto tan conocido de 1 de Juan 4:18 que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Acompáñame, Samuel, con el teclado, por favor.
Y 2 Timoteo 2:17, un texto que todos conocéis muy bien, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué nos ha dado espíritu. Poder, amor y de dominio propio. Wow. El temor es lo contrario del amor, no es el odio. No, lo contrario del amor es el odio, no, lo contrario del amor es el temor. Por eso dice, porque en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y la intimidación es un espíritu de temor que te quiere hacer sentir, te quiere paralizar, para que tú no puedas ser lo que Dios sí quiere que seas. Me gustaría invitarte a que te pongas en pie. La fuerza del Espíritu. Amados, la verdadera fuerza del Espíritu ocurre cuando echamos fuera la intimidación. ¿Están conmigo? Lo voy a repetir otra vez para que cale. La verdadera fuerza del Espíritu ocurre cuando echamos fuera la intimidación y podemos liberar nuestros dones espirituales. La fuerza del Espíritu ocurre cuando la iglesia es capaz de retomar la autoridad que Dios nos ha dado. Y usamos las armas poderosas que Dios ha derramado sobre su iglesia. Ahí viene la fuerza del Espíritu. Hay cosas que cambian el ambiente espiritual y la vamos a hacer, una de ellas. Vamos a orar y vamos a renunciar a toda intimidad no, lo que quiere Dios que tengamos intimidad, pero a toda intimidación que el enemigo está trayendo a tus vidas en este tiempo. Vamos a renunciar a todo poder intimidatorio que el diablo ha estado ejerciendo sobre la vida de la iglesia, en el nombre de Jesús. Y me gustaría, ¿cuántas personas aquí hablan en lenguas? ¿Tuvieron el bautismo en el Espíritu Santo? Levántalas bien, quiero ver. Vale. Vamos a hacer una cosa. Esto lo pusimos en práctica un día en la iglesia y funcionó, cambió el ambiente. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar todos juntos a una voz al Señor. Pero me gustaría que aquellos que pueden orar en lenguas, empecemos a orar en lenguas. Empieza a orar en lenguas ahí donde estás. No sabes a lo mejor lo que estás diciendo, pero el Señor sí sabe lo que tú estás diciendo, porque la palabra de Dios dice que por el Espíritu hablas misterios. Levanta tu voz, empieza a orar en lenguas. Sí, Señor Jesús. Levanta tu voz, levanta tu voz. No te avergüences de algo que Dios te ha dado. Sube el tono, sube el tono. Al resto de la congregación, yo te quiero pedir en esta tarde, empieza a clamar al Señor, empieza a decirle: espíritu de intimidación, te echo fuera de mi vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. No queremos ese espíritu inmundo, ese espíritu de temor operando en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros esposos, en nuestras esposas, en nuestros hijos. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque el Señor nos ha dado, o no nos ha dado, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Iglesia, clama al Señor. Iglesia, clama al Señor. Oh, sharababakita rabashinda rababakaya rabashinda.
Oh, espíritu de intimidación, te hemos descubierto en esta tarde. Te atamos en el nombre de Jesús. No aceptamos tu mensaje, no aceptamos tu temor. Lo echamos fuera, nos revestimos del amor de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Sharababakinda Rabashaya Rabasita Rabashaya. Oh, Rabababakita Rabashinda Rabai Koroboshata Rabasita. Oh, Espíritu de Dios, quebranta, quebranta, quebranta en el nombre de Jesús toda raíz intimidatoria, todo mensaje del diablo que ha sido insertado en la mente de nuestros hijos, en la mente de nuestra familia, en la mente de la iglesia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, creemos tu mensaje, creemos el mensaje de tu palabra, de que en Cristo tú nos has hecho más que vencedores. Tú nos has hecho más que vencedores. Aleluya. Sigue clamando ahí al Señor. Sigue clamando ahí. Hay algo que se está rompiendo. Hay algo que se está rompiendo en el mundo espiritual, porque el enemigo está siendo desenmascarado en esta tarde. Y Dios derrama su poder sobre su iglesia, la fuerza de su espíritu, la autoridad que Dios nos ha dado para echar fuera todo temor. Ahora, temor, te vas fuera de tu iglesia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diablo, no aceptamos tu mensaje de derrota. No aceptamos tu intimidación y tu temor. No lo queremos, porque somos en Cristo más que vencedores. Díselo al Señor: gracias, Señor, porque tú me has hecho más que vencedor. Díselo: tú me has hecho más que vencedora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor. Y sabemos, repítelo conmigo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice así la palabra del Señor: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sigue así, dice: el que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también en Cristo todas las cosas? Y eso, amados, incluye la victoria. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No aceptes la condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Aleluya, aleluya. Todavía sigue. Dice: por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Amados, esa es la realidad del cielo. Esta es la realidad del cielo, y cuando tú y yo vivimos en la realidad del cielo, vivimos en victoria. Pero cuando dejamos que el mensaje de intimidatorio venga a nosotros, vivimos la realidad de la tierra de la derrota. Por eso nosotros tenemos que estar constantemente mirando hacia arriba, mirando al Señor. Hemos orado y hemos dicho a ese espíritu de temor que se vaya en el nombre de Jesús. Pero ahora quiero hacer una cosa. Bueno, Nicolás sabe, no soy una persona de hacer muchos llamados ni de imponer manos, pero en esta noche, acuérdense lo que decía 2 de Timoteo 1:6, cuando le está diciendo Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo era consciente que a través de la imposición de las manos se liberaba poder de Dios, se liberaban dones espirituales. Y me gustaría en esta noche hacer un llamado, y quiero pediros, pastores, pastoras, por favor, si podéis acompañarme aquí delante. Vengan por favor aquí conmigo. Los Carlos, Amado, Rosy, Karen, Lucho, Mauricio, por favor, Carmen. Si hay alguno por ahí que yo no sepa, o que, por favor. Me gustaría que en esta tarde, que pudiéramos orar por todos aquellos que quieren que Dios libere dones espirituales sobre sus vidas. La semana pasada tuvimos un tiempo de ministrar a los jóvenes tan bueno. Algunos jóvenes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, que hacía tiempo que no se movía nada. Yo decía: Dios, gracias, por fin tú vuelves a visitar la casa. Y estamos en ese tiempo donde Dios quiere volver a usar a su iglesia. Y para usar a su iglesia no podemos movernos en armas naturales, no podemos hacerlo con el intelecto. Tenemos que usar las armas del Espíritu. Y yo sé que Dios quiere derramar dones espirituales sobre la iglesia. Hemos echado fuera el temor. Ahora lo que queremos es ministrar a través de la imposición de manos lo que Dios tenga para ti. Que no haya nada ni nadie que pueda estorbar lo que el Señor quiere hacer y quiere darnos en esta noche. Así que yo quiero hacer un llamado para que cada persona, y honestamente me gustaría que pasara toda la iglesia, pero cada uno tiene esa libertad, pero me gustaría que cada persona que quiere que Dios le dé un don espiritual o vuelva a avivar el que se había apagado, pueda pasar al frente en esta noche. Simplemente queremos imponer manos, como dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Les aseguro que no vamos a soplar, ni escupir, ni empujar a nadie. No estamos, yo no voy a poner una zancadilla a nadie, no estamos para hacer teatro. Queremos simplemente dar de lo que Dios nos está diciendo que tenemos que dar. Impartir. La impartición de lo que Dios nos ha dado en este tiempo. Impartirlo sobre la iglesia. Así que si tú sientes que quieres recibir un don del Espíritu Santo o quieres liberar uno que está, yo te quiero invitar que puedas pasar al frente. Da un paso al frente, un poquito más adelante, por favor, un poquito más, pues vamos a necesitar espacio para orar en el nombre de Jesús. Porque yo sé que algo se va a liberar. Ayúdenme, pastores, por favor. Algo se va a liberar. Algo se va a liberar. Algo se va a liberar. Dios